ustedes desde Casa de Dios El Jordán, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para las naciones. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridos radioescuchas, queridas personas que estaban en un en vivo y de repente terminó y aparecimos nosotros. Buenas tardes, no se vayan, Dios te bendiga. Y bueno, antes de empezar, me encantaría decirles 3 cositas rápidas para aquellos que sean nuevos, para aquellos que no, pues para que recapitulemos tantito, ¿no? La primera y más importante, que por favor a todos aquellos que nos estén sintonizando de ya otras veces, que nos ayuden a compartir, porque nuestro propósito es llegar a más personas y compartir siempre nos ayuda muchísimo. El otro es que nos ayuden reaccionando en este video con un me gusta, un me encanta, un comentario. Agradecemos mucho los comentarios. Y para el que no lo sepa, al finalizando el programa, los leemos, cada uno de ellos. Igual, a lo largo de la transmisión nos pueden estar dejando un versículo bíblico, que ahorita voy por allá, aquel que sea nuevo. Y el tercer punto, y el más importante, es si tienen alguna Biblia a la mano, que vayan por ella, como esta. Porque a lo largo del programa vamos hablando de ciertos versículos o de ciertos libros o de cierta parte de la palabra o de algo que a la mera hora nos revela el Señor. Y a veces es bueno que, si bien nosotros no lo tenemos tan a la mano, que ustedes sí tengan a la mano su palabra para que la puedan subrayar, para que la puedan doblar tantito, para que digan, ah, miren, esto no lo había visto, esto no me lo había revelado el Señor. Hace muchos años me tocó con la pastora Lucy, y la pastora Lucy estaba hablando acerca de Pablo. Todavía teníamos la mesa redonda y todo, hace 13 años quizá. Wow. Y la pastora Lucy estaba hablando, pero bien emocionada de Saulo. Y yo siempre cuento esta parte para aquel que ya lo ha escuchado. Y en ese punto mi mente hizo clic y dije, Saulo y Pablo son lo mismo. Y le digo a la mamá, ¿cómo que? No. Estaba Saulo de Tarso y el apóstol Pablo y la pastora. Así que, para aquel que esté en las mismas que yo de hace muchos años, por eso mismo les invitamos a que tengan su Biblia a la mano. Porque la pastora iba leyendo y yo, no se puede quedar ahí, aquí ya se convierte. Entonces fui a mi casa a terminar de leer el capítulo porque yo me quedé picada. Y así como que, wow. Sí, porque la pastora como que agarró 3 versículos y luego se saltó del libro y yo, no, vamos a volver al libro, no me va a seguir contando. ¿En qué termina esta historia? Entonces, por eso yo digo la parte de la Biblia, porque a veces nos puede llegar a pasar. Oh, sí. Y bueno, a cargo del tema va a estar la hermana Carla. Hermana Carla, Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos. Agradecemos que estén acá un día más con nosotras, compartiendo acerca de lo que Dios está hablando en nuestros corazones, de lo que nos sigue diciendo, de lo que nos sigue exhortando, de los que nos sigue dando, amando. Y bueno, todo lo vemos desde una manera deleitosa, yo así lo veo, porque realmente hablar de la palabra del Señor es un deleite, es algo realmente profundo, porque ciertamente, pues en la palabra es donde, justo hablando de amada Lucy, igual en un programa de radio hoy, la nombramos mucho, porque justo ella decía, bueno, es que en la palabra tú tienes que encontrar tu historia, ¿no? Entonces a mí me encantó eso porque dije, wow, Señor, cuán profundo eres, porque ciertamente si hablamos de principio y fin, que nosotros sí tenemos, ¿verdad? Entonces podemos ver ese principio y ese final que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, en la palabra, ¿no? O sea, podemos ir viendo nuestro carácter, podemos ir modificando nuestro carácter y podemos ir haciéndolos a través de un proceso, ¿no? Y en el proceso, hablamos de una palabra muy importante que tiene todo que ver con el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es permaneced en mí, ¿no? Y permaneced en mí, vamos a basarnos, hermanos, en el libro de Juan. Específicamente vamos a hablar del capítulo 15, el versículo 4, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar. O si gustas acompañarme, hermana,
para leer Juan 15:4. Vamos a leer, es un solo versículo, pero vamos a leerlo despacito. Ya lo vamos a ir viendo cómo el Señor nos va dirigiendo. Ok. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Pues es un solo versículo. Yo justo cuando estaba preguntándole al Señor, ¿no? Y le decía, Padre, pues, ¿qué podemos hablar? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué has puesto en mi corazón para hablar? Y esta palabra yo la tengo pegada en mi pared, ¿no? La tengo así en una hojita. Y la volteaba a ver y a veces uno puede tomar tan desapercibida la palabra en ciertos versículos que muchas veces los has escuchado no de ahorita, sino de años, de que estás chiquita, en la formación que hayas tenido, no haya sido buena o no haya sido tan buena en cuestión a la revelación de la palabra, que sin duda alguna yo puedo decir que la mía no era buena. Pero algo que podemos ir comprendiendo y sustrayendo de la palabra es que la palabra es viva, ¿no? Y es algo que es el entender que la palabra es viva, es tan viva como que si nosotros nos cortamos nos sale sangre, ¿no? Tan viva como que si nosotros, ¿qué pudiera ser? Nos dormimos, despertamos, ¿no? O sea, tan viva como ver a una plantita, o sea, tan viva como cuando ves que tú siembras una semilla y la vas cuidando y todo, y de pronto crece una planta o crece una flor o crece una fruta. Y si tú analizas, ¿no? Si tú observas el proceso de la siembra y de cómo va evolucionando, o sea, dices tú, wow, realmente es maravilloso el ver y el detenernos a ver esos pequeños detalles de cómo va haciéndose esa transformación. Entonces, al hablar de la palabra, y la misma palabra nos dice que es viva y es eficaz, ¿no? Podemos ir viendo, ¿no? Cómo la palabra misma va transformando nuestros corazones. Y cito esto no como no como una breve introducción, sino como parte de todo lo que estamos empezando a hablar, porque ciertamente esta palabra, como la leyó mi hermana Pau, primeramente habla permanezcan en mí, ¿no? Y pues estamos entendiendo que el que está hablando ahí es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, yo le decía, bueno, pues esta palabra, Señor, yo estoy leyendo y la leo una y otra vez. Y ciertamente cuando tú le dices, Señor, quiero detenerme a escucharte aún más, Él te va llevando y decía, bueno, ¿y qué es permanecer? ¿Verdad? Porque es una palabra que a veces igual tu mamá o algún familiar o en la escuela te dicen permanece aquí, no te muevas, ¿no? Y tú te quedas, es como una orden, ¿no? O sea, si tú lo ves así, dices, es una orden que me está diciendo casi como cuando jugabas a los paralizados o encantados, ¿no? Entonces, es algo así, o sea, es algo así que me fue llevando el Señor a entender que la permanencia tiene que ver con una orden, con una indicación. Y miren, otra cosa que el Señor ponía en mi corazón ayer es, la ordenanza es algo saludable. O sea, si Dios nos ordena, nos pide algo, es algo que siempre va a ser bueno para nosotros, ¿no? Entonces, luego entonces entendemos que nosotros somos parte de, obviamente sabemos, ¿no? De una creación que tuvo una siembra, ¿verdad? Que fue sembrada a través de una semilla y que nosotros, ¿verdad? A su vez, tendríamos que dar una cosecha o tendríamos que ser la cosecha de eso que se sembró, ¿no? Entonces, vamos a lo que es permanecer. Permanecer es, ya lo decíamos, es quedarte ahí, en el lugar donde te dicen, ¿no? Quédate ahí, quédate quieto, ¿no? Y ciertamente me lleva a recordar cuando estaba yo justo, ¿no? Chica, y mi mamá me decía, quédate aquí
Y para mí era como el no me debo de mover, sobre todo si estabas en un lugar, por ejemplo, en un súper, donde me decía, no sé, se me olvidó los tomates. Y era así como el de que quédate ahí quietecita, porque si te mueves de aquí te vas a perder, ¿no? Entonces era así como que ya entre la orden, entre tanto una mezcla como con temor, pero pues ahí te tenías que quedar. Y bueno, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque el hablar de permanencia en el Señor y viéndolo como una ordenanza que Él nos está diciendo, tiene mucho que ver con, vamos a leer un poco, mantenerse, quedarse o continuar en un mismo lugar sin cambiar, dice ahí, ¿no? Significa estabilidad, durabilidad. O sea, a mí me impacta todo, cómo una palabra nos va llevando a tanto, ¿no? Estabilidad, durabilidad, persistencia, por lo que implica un esfuerzo, ¿no? Es la acción aceptada de confiar que es una decisión sabia. Bueno, aquí ya introduciéndonos un poco al saber en dónde estamos decidiendo permanecer. Si ponemos un ejemplo, es sentirse confiado de habitar en una ciudad en donde tenemos todo lo que necesitamos. Y bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Entonces, entendemos que la permanencia tiene que ver con algo que en donde yo no me puedo mover a ningún otro lugar. Y nuestro Señor Jesucristo acá nos está diciendo, permanece en mí. Permanece en mí no hay un punto de variación para tu vida, ¿sí? Permanece en mí con todo tu pensamiento, con todas tus fuerzas, con todo tu anhelo, con toda tu pasión, con toda tu necesidad, pero permanece en donde yo te estoy pidiendo. El tema ahorita nos va a ir llevando hacia dónde el Señor nos está queriendo llevar, pero hablar de la permanencia, yo puedo decir, hablando brevemente de lo que yo estoy viviendo, sabemos que todos pasamos por situaciones adversas, que hoy por hoy yo puedo decir, gracias Señor por todas estas situaciones que pueden tornarse en un arriba, a veces abajo, a veces en medio, ¿no? Pero que en cada una de ellas Él sigue diciendo a nuestro corazón, permanece, ¿no? Aún en todo lo que está pasando en tu vida, si por ejemplo es una cuestión de salud, permanece en mí, ¿no? Y esta permanencia es entender que estoy aceptando que yo continúo sin moverme a otro lugar, como lo acabamos de leer, porque sé que el lugar en donde estoy es un lugar seguro, porque entiendo conscientemente y con mi razonamiento que lo que estoy viviendo es algo que está procesando mi carácter, ¿no? Es algo que me está formando y me está direccionando a encontrarme en él, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente esta palabra que estamos hablando específicamente de un versículo nos va a ir llevando a muchos contextos en nuestra vida, ¿no? Porque el ir conociendo a nuestro Señor Jesucristo es ir descubriéndolo a Él y a nosotros en Él, en esa parte de la palabra, ¿no? ¿Quieres comentar algo, hermana? Te veo así como que, déjeme hablar, hermana. No, no, no. Retomando un poquito el ejemplo que daba del súper. Y creo que a veces también hay otra pequeña cosa que se nos olvida a veces, que es, retomando exactamente el mismo ejemplo, cuando estabas chiquito, de unos 10 de 10 a 14 13 años, y tu mamá te decía en la fila del súper, espérame Danito porque se me olvidó algo, y te quedabas ahí avanzando, te empezaba a entrar miedo, porque decías, si no viene, Claro. y si se tardó, si se olvidó en qué caja estoy, porque en un momento en las cajas pues ya no te ves, porque ya se metió el carrito, ya no te ves tú, y dices, ya no sabes qué caja estoy, y si ya no vuelve, y si me dijo ahí te queda así, para perderme aquí, que no vuelve Sí. por mí. También, parte de eso es la parte de permanecer, es la parte en que Dios nos dice,
yo sé que en un punto vas a tener miedo, en un punto vas a tener desconfianza, en un punto, Así como el es. pueblo de Israel, hubo un Ujú. punto en el cual no escuchó a Dios. Y la palabra lo dice. Tantos años habían pasado en que el pueblo no había escuchado a Dios, no había profeta, no había quien. Y no es una vez, son varias veces. Así es. Y dice, no había levantado a nadie. Y entonces, como el pueblo nada más lo podía escuchar por medio del profeta, pues se quedaba esperando a ver a qué horas. Y claro, ¿no? El pueblo de Dios lo que hacía era hacer lo malo, que es la parte en la cual Jesús viene y dice, ok, o sea, yo entiendo, en un Ujú. punto tú vas a querer que continuamente te estén dando, como dice la palabra, que la palabra te la den como si fueras un niño de brazos y te estén dando leche y te estén explicando y te estén Ujú. guiando y te estén Claro. diciendo qué hacer. Pero en un punto te toca buscar Así es. y te toca escuchar, te toca entender que Dios responde de tres maneras. Que te dice sí, te dice no y te dice espera. Así es. Y que Así es. ciertamente vas a empezar a tener dudas y vas a empezar a creer que donde estás no es y que a lo mejor te tenías que ir hacia otra caja o hacia otro lado Así o es. irte atrás de tu mamá y que él entiende, que no espera que no caigas, porque entiendo que también por eso luego él mismo dice, 7 veces caerá el justo y 7 veces se va a levantar, Amén. porque entiende que en este proceso va a haber muchas dudas y van Así a venir es. muchos dardos del enemigo Así y van a es. venir muchos pensamientos que nos van a hacer pensar que erramos en el camino. Así es. Por ejemplo, en mi caso muy particular, yo salí de la universidad en el 2018. En el 2018 me fui a dar clases. Renuncié a una quesería en Pradel, en Berriozábal, y al otro día de mi graduación presenté solicitud de empleo en una secundaria y me dieron el empleo. Y me quedé un año dando clases. Pero todo ese año yo decía, ya la hice, ya. ¿Qué me tomé? Porque como era en la misma escuela donde yo estudié, y habían muchos maestros que me habían dado clases, y el director, la coordinadora, la otra coordinadora, habían sido mis maestros. Mm. Y como fue una escuela donde estudiaron nuestros papás, bueno, mi papá, Ujú. entonces conocían a mi papá, conocían a mis tíos, me conocían a mí y todos me decían, ¿no? Nada más que entre la convocatoria, traes tus papeles, metemos tus papeles y ya te quedas. Ujú. Y ellos emocionadísimos, ¿no? Porque tenían como 3 meses con la vacante, pero una cosa que ellos querían era que fuera un exalumno. Wow. Entonces Mm. yo venía bien emocionada y de repente pasó algo, ¡pum! Me salí de la escuela y acabó eso y empecé con lo de la Mm. repostería. Y en lo de la repostería empecé en julio del 2019. Ujú. Y desde 2019 para acá ha sido ¿y si no es? Es el hacer cuentas y decir, le he invertido Sí. tanto, porque de ahí me empezaron a pagar, ¿no? El Mm. primer pago, los cursos, me metí a los cursos. Segundo pago, que la batidora, que el horno, que el mueble, que el no sé qué. Y todo ese año, porque aquí cuando haces interinato, todo ese año no te pagan. Y ya cuando terminas de dar clases, te empiezan a caer los cheques, que Ujú. de 3, de 4, de 5, de 6 meses, dependiendo cómo salgan en Sí. secretaría. Entonces, las sumas de dinero eran arriba de los 50. Wow. Entonces yo venía con el apóstol y le decía, pues ya cayó cheque, aquí está el cheque, ¿qué hacemos? Y ahí fue cuando empezamos con los cursos, no sé qué, y empecé a pedir dirección. En un punto, yo le decía a Dios, se viene pandemia, y yo le decía, pues seguíamos vendiendo como si no hubiera pandemia, porque Mm. de por sí nosotros vendíamos en las casas. Y de repente ya no habían ventas, de repente como que todo se estancó, y yo le decía a Dios, a lo mejor y no era. A lo mejor y yo escuché mal, a Ujú. lo mejor y no era por aquí, a lo mejor y me emocioné porque era algo que yo quería hacer en la carrera, en la universidad, Ujú. cuando estaba estudiando, y pensé que era aquí. Y pensé que tú Y habías dicho. exactamente, y Mm. son 2 veces en las cuales yo me he salido y he encontrado trabajo y encuentro trabajo muy rápido y encuentro buen trabajo. Sí. Y de Así. repente Dios empieza a cerrar, a cerrar, a cerrar, a Entiendo. cerrar, a cerrar, a cerrar, hasta que tengo que entender que me tengo que salir Y y regresas otra vez. regreso, exactamente. Entonces,
esa parte de permanecer. Y yo Sí. entiendo que Dios, en su infinito amor, Mm, empieza a ser bueno y empieza a dar ventas y empieza a dar por amén. ejemplo, cada vez que me he ido y he regresado, regreso con un producto nuevo que yo ya tenía, que se empieza a vender mucho. Mm, Algo que siempre le Como que el digo, Señor le da el clic, ¿no? ajá, como que dice, ahora con este, Sí. y lo vas a vender. Y yo le Ah, digo, si está bien básico, todo el mundo lo vende, ¿cómo lo voy a vender? mm, Si el punto es innovar, es sacar algo nuevo. Y él dice, no, con eso vamos a ver, hazlo. Y lo empezamos a sí. vender y digo, bueno, La mejor publicidad es su gracia, ¿no? O amén. sea, cómo es que ciertamente es algo tan grande, por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner, válgame la redundancia, porque ciertamente creo que es algo que, como bien decías, a todos nos pasa. El hablar de permanencia no es hablar en un aspecto ideológico, ¿no? O idealista Ujú, más bien, sino es hablar de una vida, ¿no? Es hablar de algo que estás pasando, de algo que ciertamente pudieras decir en tu intimidad no es fácil, ¿no? ujú, Porque solamente el Señor y uno, o y tú, o cualquiera de los que nos están escuchando, saben los procesos que estás pasando desde tu interior, ¿no? Porque solo Él conoce los pensamientos, Él conoce todo, o sea, cómo nuestras maneras de afrontar las cosas, qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando viene una situación, algún problema, ¿no? Y que de alguna manera sabemos y hemos entendido, y hay que entender que Él está permitiendo que eso suceda, ¿no? O sea, la misma palabra habla de que Él endurece el corazón del faraón, ¿no? O sea, ujú, cómo es que el Señor es el que tiene todo dominio, todo bajo el control para lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿no? Para lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, hay una parte que yo recuerdo del apóstol donde decía, es que Dios tiene que quitarte las chinches, las pulgas y las garrapatas. Ciertamente, son esas maneras en las cuales en nuestra conducta, que ha sido una conducta viciada, ¿no? En la manera repetitiva en la cual hemos afrontado las mismas situaciones. Y como bien decías tú, no aludo a tu ejemplo, sino a que todos pasamos por lo mismo. Todos aquellos que estamos tratando sobre todo de seguir en donde Él, permanecer en el lugar donde Él nos ha puesto, pero dentro de ese conocimiento de su voz, ¿no? Dentro de ujú, ese entender que es en nuestro espíritu, en el cual nosotros tenemos que ir conociéndolo más, ¿no? Y cómo es que en Él nos vamos nosotros afianzando, y cómo es a través de esa palabra revelada en nuestro corazón, va hablando a nuestra alma, y nuestra alma tiene que dominar nuestra carne, ¿no? Que es algo que traemos también acá, pero em, es algo que tiende a suceder en todos nosotros, ¿no? Y creo que como bien ponías el ejemplo, también ha sucedido desde los principios y desde los siglos y los siglos, ¿no? Como bien dices, cuando de pronto yo no puedo escuchar, eh, y el Señor te dice, permanece ahí, ya luego dejas de escucharlo y dices, ¿qué pasa? ¿Sigo acá? ¿Me muevo? ¿Hacia dónde voy? ujú, Entonces tú no escuchas a veces la voz de Dios, yo puedo decir eso, pero yo me muevo, ¿no? Entonces la palabra permanecer tiene mucho que ver con la lealtad. No tiene que ver con el hecho de que no fallemos, ciertamente fallamos. La cuestión es, y damos gracias al Espíritu de Dios que nos regresa siempre, ¿no? Al lugar donde debemos de estar, por su inmensa misericordia y por el propósito que Él tiene, ¿verdad? Porque Él no es un hijo de hombre para arrepentirse, lo que Él ya dijo lo va a hacer. ujú, Entonces, esa parte de de la permanencia en Él tiene que ver con eso, o sea, con el entender de que a pesar de las situaciones que podamos vivir, a pesar de las situaciones que podamos pasar, a pesar de que todo se levante en contra, ¿no? Tú tienes que permanecer ahí. Es como el decir, no entiendo, pero aquí estoy. No entiendo, pero no me quiero mover de tu presencia. No entiendo, pero quiero obedecer a lo que estoy escuchando de tu voz, porque es tu voz está hablando a mi vida a ujú, través de alguien, yo lo sé, ¿no? Muchas veces el Señor obviamente va a usar a nuestros padres de la fe, por ejemplo,
a través de un hermano maduro, a través de alguien, pero que siempre va en función al mismo propósito, ¿no? Como bien decías tú, bueno, el Señor me da este talento, el Señor lo pone en mi corazón, lo siembra en mi corazón, el Señor va y le echa agüita y empieza a crecer y de pronto viene la duda, ¿no? O sea, eso que te pasa a ti nos pasa a todos, obviamente, ¿no? Viene la duda y dices, ¿qué pasa? Pero el Señor justamente nos va enseñando esa parte en el decir, permanezco en lo que tú me estás diciendo, por tu fidelidad, porque ciertamente a veces podemos decir, bueno, esto pudiera ser un negocio que en el futuro el propósito sea yo viéndolo desde mis ojos naturales, yo puedo decir, no, hombre, y es una gran empresa, y no digo que no vaya a ser, ¿no? Pero muchas veces nosotros podemos encaminar nuestra vida hacia algo que tiene que ver con el éxito, muchas veces natural, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, yo soy psicóloga y a veces pudiera decir, no, hombre, y voy a empezar a hacer esta publicidad y voy a empezar a hacer esto y esto y el otro, pero he escuchado de parte del Señor, no es así, ¿no? Y ciertamente es lo que yo vaya a dar a tu vida, yo lo voy a añadir conforme el tiempo que yo he determinado para ti. Lo único que tú tienes que hacer es permanecer, porque yo estoy trabajando contigo, ¿no? Estoy trabajando con tu corazón, estoy trabajando con tu carácter, y eso no es nada más con Carla, ¿no? Sino contigo que tú estás escuchando, ¿no? Con aquellos que están escuchando es esta parte, es el permanecer, es entender que aunque yo quiera correr, yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios y a detenerme y a estar en el momento preciso en el cual Él me puso, ¿no? En donde Él me tiene en ese momento, ¿no? Decir, acá subimos un escalón, pero el siguiente vas a bajar. Y tú dices, pero ¿cómo, Señor? O sea, ¿cómo? ¿Es que no era pues todo así como para arriba? No, porque hay algo que yo quiero enseñarte en esta parte. El detalle de nuestra mente o de la naturaleza muchas veces es que si tú no tienes éxito, ¿verdad? Significa que no estás avanzando. Inclusive mucha gente te puede ver de tal manera, ¿no? De decir, ay, pues mira que tanto tiempo y mira, todavía, ¿no? Pero en el Señor y en tu intimidad, tú sabes que no es así, porque tú sabes las riquezas y cómo el Señor en lo secreto va fraguando, o sea, va haciendo que esa semilla vaya echando raíces en lo profundo, ¿no? ¿Y por qué el Señor primero nos tiene que hablar de permanencia? Porque nuestras raíces tienen que estar firmes, tienen que estar profundas en Él, ¿no? Yo me pongo a pensar y ahorita viene a mi corazón esta parte de decir, es como si un arbolito creciera en otro arbolito. A veces hay plantas que crecen, ¿no? Dentro de un arbolito, ¿no? Y es esta parte, ¿no? En la cual él empieza a afianzar, a fortalecer nuestros muros, nuestras columnas, para que podamos después, como dice la palabra, poder sostener la gloria que Él está depositando en nosotros, no en un ámbito vanaglorioso, sino en un ámbito de propósito, ¿no? En un ámbito de objetivo, en un ámbito de precisión en el cual solo Dios sabe hacia dónde va a encaminar, por ejemplo, a Biordaz, ¿no? De qué manera el Señor va a usar a Biordaz o la está usando para poder ministrar su alimento, que es Él, ¿no? O sea, cómo es, de qué manera el Señor lo va a hacer. Y esa es la parte de permanecer. Y esta parte de la permanencia tiene que ver con la lealtad. Somos leales cuando nosotros vamos entendiendo lo que Dios está trabajando en nuestro corazón, aquello que nadie pudo tocar, aquello que nadie pudo trabajar nunca jamás. Aquella intimidad que jamás pude tener con alguien, ahora yo la estoy teniendo con un Dios que se revela en mi vida como padre y que revela mi identidad como hijo. Y entonces en esa revelación de mi vida, en ese proceso del que estoy viviendo y el cual yo voy conociéndolo, se va afianzando una relación,
una relación impenetrable, inexplicable ante muchas personas, pero que solo tú y Él sabes, ¿no? Entonces, es esa parte de decir, bueno, Señor, hablar de permanecer habla de tantas cosas, amado Señor, porque hablas acerca de esta palabra que es la lealtad, que es por encima de lo que pueda venir. O sea, ¿cómo podría yo pagarte todo lo que tú has hecho en mi vida? ¿Cómo poder pagarte las veces que tú me has limpiado, aun cuando conociendo ciertas áreas de las cuales tú me habías dicho que yo ya no regresara? Yo he regresado y tú no me recibes con rechazo, sino con lazos de amor. Tú me vuelves a mantener, a sostener, me afianzas, ¿no? Me pones vestiduras nuevas. Entonces es ese entender de que la permanencia tiene que ver más allá de lo que podamos leer nada más, ¿no? Y bueno, la permanencia en Dios nos recubre en completo, en espíritu, bueno, nos recubre, perdón, por completo en espíritu y alma y cuerpo, de su identidad, ¿no? El permanecer nos va transformando en su identidad, porque sabemos que a través de la palabra, pues Cristo se va sembrando en nosotros, ¿no? Entonces ya no hablamos desde nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Desde aquellas pautas de afrontamiento, como se dice en psicología, sino que hablamos desde una nueva naturaleza, en la cual Dios me habla que mi carácter Él tiene que mostrarse a través de mi carácter, cuando su carácter ya está siendo revelado, ¿no? De tal manera que si mi manera de afrontar la situación era llorando ante cualquier circunstancia que me pasaba, hoy tengo que entender que soy valiente y soy esforzado, ¿no? Y entonces, aun cuando yo puedo decir, no, hombre, pues si todavía yo no lo siento, ¿no? Porque es el primer argumento que se levanta es, pues si yo todavía no lo estoy sintiendo, ¿cómo voy a decir que soy valiente si yo todavía no lo siento, ¿no? La situación en la palabra es tener la intención y la fe, ¿no? La fe de decir, no, pues todavía mi carne quiere seguir llorando ante todo o queriendo, no sé, agarrar un cuchillo y quitarle la oreja a alguien, ¿verdad? Pero el Señor dice que no. Entonces yo tengo que gobernar mi carne, ¿no? Tengo que ir gobernando aquellos impulsos, aquellos patrones, como el nombre lo indica, aquel patrón que me decía, esta es la conducta que debes de tener y a través de ella matas y a través de ella derrumbas y a través de ella hieres, pero ahora el Señor dice, no, permanece. Ahora el Señor dice, no, mi palabra es la que está contigo. Y mi palabra habla de que tú debes de tener dominio propio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la parte en la cual nosotros podemos decir, pues sí, Señor, me duele, ¿no? No quisiera poner la otra mejilla muchas veces, pero lo tengo que hacer, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el gobierno que Dios va estableciendo en nosotros. Él empieza a gobernar, Él empieza a entronar y yo le digo, sí, Señor, tú eres el rey de mi corazón. Sí, Señor, tú eres el que va a hablar, ¿no? Y no digo, como bien decías, ¿no? Que en algún momento no se nos va a salir, ¿verdad? Y en algún momento no vayas a perder el control y en algún momento, pero la parte de la permanencia es reconocer cuáles son tus faltas. Y si ya viste que echaste fuego a una ciudad, entonces vas y tratas de enmendar, ¿no? Y de decir, bueno, ya le prendí fuego, Señora, ¿cómo lo apago? ¿No? Dame la sabiduría, ¿qué hago? Y el Señor va a conducir porque está viendo la intención de nuestros corazones. Entonces, vean, apenas estamos comenzando con el permanezcan en mí. ¿Algo que quieras decir, hermana? También me recordaba ahorita Dios, hace muchos años. Nosotros empezamos a llegar a la iglesia en el 2010. En el 2010 yo tenía 15 años cuando empezamos a venir. Iba yo en el último grado de la secundaria. En la secundaria, yo no sé en su secundaria, pero en mi secundaria, es cuando empiezan las divisiones, ¿no? Es cuando empiezan
los mataditos, Nosotros somos de Juan, nosotros los, de no, ¿verdad? los que se van de pinta, los que empezaron a fumar, los que se empezaban a tomar, los que empezaban de novios y ta. Nos empezábamos a dividir, ¿no? La Entre muchos. segregación. En ese entonces, o sea, mi padre fallece cuando yo iba a pasar a tercero de primaria. Y a mí en primero y en segundo me habían entregado mi diploma de reconocimiento de estar siempre en el cuadro de honor, había cuadro de honor en ese entonces, y te daban tu diploma de aprovechamiento al terminar el año. Entonces, cuando me entregan el de segundo, pues entró a tercero, le digo a mi mamá, o sea, yo voy a seguir sacando buenas calificaciones, y en ese entonces yo le digo, o sea, yo se las voy a dedicar a mi papá, y ahí ni modo, o sea, no puedo bajarlas. Ya no era porque me regañaran en casa, que al inicio era porque me regañaban en casa. Y cuando entramos a la secundaria y pasamos a segundo de secundaria y empiezan las divisiones entre primero y segundo, como esa transición de pasar de grado, de Paola va a haber fiesta de los del B en casa de fulanito. No le vayas a decir a tu mamá porque los papás de fulanito no saben que vamos a hacer fiesta en su casa. Pero si quieres ir, es aquí. Gracias. En nuestra ¿Qué secundaria llevo? llevabas computación en la tarde. Entonces te decían, vamos a salir a la 1, entramos a computación a las 6. Entonces de 1 a 6 nos vamos a ir a casa de fulano porque se va a quedar solito y vamos a comprar, fulano tiene una botella, vamos a pasar a comprar unos cigarros y nos vamos a ir a su casa. Si quieres ir, allá te vemos. Entonces yo le empecé a decir a mi mamá, ¿no? Fíjate, mamá, que así están las cosas, ¿no? Y fulano y fulana, y sotano, y me están invitando. Le digo, no sé si tomarlo como algo bueno, como algo malo. Le digo, pero pues no ocupo saber qué hago, ¿no? Porque para mí era como, pues vamos, ¿no? Van Claro. todos. Y donde empiezo a irme con el club de los mataditos, les decían, pues nosotros no nos invitan, ya, cuando ya cada quien agarró su grupo, pues ya no te invitaban a ningún lado, ¿no? Y fue por las fechas, o sea, cuando me empezó a pegar más el hecho de que nadie se llevaba contigo. Fue cuando empezamos a venir a la iglesia. Entonces, un día mi mamá dijo, el sábado venía a célula de jóvenes y ni modos. ¿De qué iglesia? No sabíamos porque no habíamos venido los domingos. Mi mamá venía solita a la iglesia. Y un día le dijeron que los domingos eran de jóvenes y como no queríamos ir los domingos, nos mandaba el sábado. Entonces empezamos a venir y ahí es donde Dios me muestra bueno, o sea, habemos más. No eran solo los 6 con los que yo estaba allá, hay más. Hay más que no se van de pinta, hay más que no están fumando, hay más que no están tomando, hay más que les importa la escuela. Entonces, cuando pasó a la secundaria, pues yo le decía a Dios, ¿y si escondemos tantito, que nos portamos bien? Y ahorita ya tenemos amigos porque no tengo ni un amigo, la escuela es nueva, hay que conocer, yo le decía esa parte, ¿no? Y ahí es donde Dios trabaja mucho, en esa parte de permanecer, porque Él habla mucho en mi vida en el hecho de, es que no eres así, es que tú no eres así, tú no eres de allá, tú no. Qué bueno que fulanito lo haga, que me parece estupendo que sutanito quiere ir por allá, tú no. Claro. Y esa parte de estarlo escuchando, de que no te iba a permitir salirte. Claro. Como que fue una época en la que más entendí lo que era permanecer, porque yo le decía, ya no me gustan tantas reglas, ya no me gusta que no podemos salir a ningún lado, ya no me gusta que ya estaba por cumplir los 18, ya vamos a empezar lo que es lo de la carrera, ya vamos a empezar a ver lo de las áreas, ya estamos en esa etapa en la que pues se supone que te tienes que llevar con los que ya estás más afín a, y no me llevo con nadie, y mis mismos
6 amigos, siguen siendo mis mismos 6 amigos hasta ahorita. Y yo peleaba muchísimo con ese tema. Y él habla más a mi vida en el hecho de que nadie se quería llevar conmigo, nadie. Y yo le decía a mi mamá, es que no puede ser que no pueda tener ninguna amiga. Necesito que apesto, vuelve, ¿no? Sí. Pero es esa parte, eso uno lo entiende muchísimo después, eso fue en el 2013. Sí. Y como tuvieron que pasar muchos años para que yo dijera, ah, bueno, era por eso. Oh, sí. No, y aparte dices, durante el tiempo de tantas cosas de las cuales el Señor te libra, porque ciertamente, o sea, somos tan diferentes, o sea, hay tantas diferencias en nuestra personalidad, en nuestra estructura, pues, conforme Él nos ha hecho, que como buen papá, Él conoce hacia dónde podíamos habernos ido, ¿no? De cierta manera. Sí. Porque imagínate que fuera un Dios, suponiendo, ¿no? Que dijera, bueno, sí te doy permiso, ¿verdad? Sabemos que Dios no es así, ¿verdad? Porque Él es justo y Él sabe lo que conviene a nuestro corazón y sabe que si Él nos dijera así es como de llevarnos al matadero, literalmente, ¿no? Porque hay cosas en las cuales uno puede decir, bueno, quizás no voy a hacer algo malo, entre comillas, pero sí ciertas cosas que pueda escuchar o que pueda ver pueden romper muchas estructuras que fueron sembradas para que en un futuro tuvieran el fruto, ¿no? Pero que si ¿cómo es? Si a medio crecimiento, ¿no? Dejamos que podamos corrompernos con algo que escuchamos o algo que vemos, pues puede que eso dañe aquello que el Señor en su momento iba a dar, ¿no? O va a dar, o está dando, como bien dices tú. Hoy entiendo muchas cosas. Y yo creo que es algo que de alguna manera, bueno, no todos tuvimos el privilegio, porque sabemos que Dios nos pone en diferentes circunstancias de vivir, pero yo lo que puedo ver es cuán maravilloso es el Señor, que como buen padre, un padre amoroso, ponía límites, ¿no? A tu vida, en este caso el ejemplo que estás dando, y decía, pues no, ¿verdad? Pero en el momento entiendo, ¿no? O sea, sí hay tantas cosas que dices, ay, no, yo sí quiero, ¿no? Pero bueno, vemos cómo justamente esto, la permanencia, como ya decíamos, es una formación. No podemos correr y no debemos solo, ay, perdón, aquí yo hasta me enredo con mi propia letra. Bueno, no podemos correr y no debemos. Solo sí debemos ser diligentes con lo que Dios nos va pidiendo a través de su cuerpo, de su iglesia, de los padres que ya hablábamos que nos forman, de nuestros padres en la fe. Entonces es cuando vamos comprendiendo que buscar el reino de Dios y su justicia es obediencia pura. Y vamos a irnos a la palabra en Mateo 6:33. Ya no hemos visto si hay comentarios. Mateo 6:33, en lo que buscamos. Sí, sí, me ayudas a leer, hermana, por favor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Y cómo le puedo preguntar al Señor? O sea, yo le pregunto al Señor, bueno, ¿y qué podría ser? Buscar esto, lo que tú nos estás exhortando, ¿no? A decir. Y es desde lo que estamos viviendo, desde nuestro contexto, como ya lo ejemplificábamos hace un momento. Yo ponía algunas cosas aquí. Habla con la verdad, ¿no? Haz lo que se te pida, es decir, yo lo voy a ver así como algo básico, ¿no? Es como vamos a regresar como a la adolescencia, pero en realidad no es adolescencia, es rectitud y es obediencia, que es haz tus tareas. Por ejemplo, si tú estás congregándote, si tú estás conociendo del Señor, aquello poco, si lo vemos de esa forma, que Dios te está pidiendo, que se convierte en mucho cuando tú obedeces, hazlo con diligencia, ¿no? Si te dicen tienes que leer, por ejemplo, un capítulo diario, hazlo.
no por el hecho de que te lo haya pedido una persona, sino por el hecho que sabes que esa orden, que esa enseñanza viene de Dios. Entonces tú lo buscas con ese anhelo y esa diligencia, ¿no? Por ejemplo, creer en los proyectos del reino, ¿no? Que es en la casa donde tú estás y de qué manera puedo yo ser de ayuda para hacer ese proyecto, ¿no? Si yo soy la mano del cuerpo, si se está estableciendo, se está haciendo un proyecto que viene del pensamiento de Dios, ¿qué tengo que hacer yo como humano, no? Entonces, para mí el ir buscando el reino de Dios y su justicia es entender cuál es el lugar que Dios quiere que yo asuma de lo que Él está haciendo, de esos propósitos, de esos planes, eh, de todo eso que Él está pensando, ¿no? Y que lo está dando a través del liderazgo de la iglesia, ¿no? A través de nuestros padres en la fe. Entonces, ser diligente y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es actúa con la rectitud que yo te estoy pidiendo. ¿Cómo puedo ser recto si aún tengo pensamientos que no son correctos? Bueno, siempre vamos a estar batallando con esos pensamientos, ¿no? Pero la cuestión aquí es que tú tienes que estar y permanecer y ser diligente en lo que yo te he pedido hasta ahorita, ¿no? Y ahí es donde se afianza la fidelidad, porque el que es fiel en lo poco, Dios añade más. No por jactancia ni por vanagloria, sino porque, como dices, bueno, ha sabido administrar esto que le estoy dando, entonces voy a confiarle un poco más, ¿no? Hay una confianza porque sé que ya hay un corazón leal, porque sé que si yo le doy no lo va a vender, ¿no? O no lo va a esconder, ¿no? Como los talentos. Pero bueno, vamos a leer los comentarios, hermano. Sí, claro. ¿La palabra o el...? Veamos la palabra. Ay, se nos pasa. Ok. La hermana Majo Mendoza nos pone, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Amén. Tú tienes palabras de vida eterna, eso está en Juan 6:68. Y la pastora Laura nos pone, permanecer en Dios es hermoso, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Amén. Amén. La hermana María Durán nos pone, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esto está en Amén. 1 de Juan 4:16. Amén. Muy bien. Pues sí, Y el ¿verdad? hermano Raymond nos pone, Dios les bendiga mucho. Y la hermana Susi nos pone, buenas tardes, hermanas, bendiciones. Amén. Bueno, pues exactamente, creo que todo lo que nos han compartido hasta este momento, pues suma todo lo que Dios ha hablado a nuestros corazones y está hablando a cada una de las personas que están escuchando. Y vemos esa parte, ¿no? Y bueno, y siguiendo con el versículo es, y yo permaneceré en ustedes. Es decir, si hacemos todo lo que de alguna forma ya platicamos, ¿verdad? Él va a permanecer en nosotros, ¿no? Porque, porque como bien decías antes de que entráramos a la programación de la radio, al programa de la radio, escudriña nuestro corazón, Señor. Y ciertamente el entender y el saber en nuestro corazón que nuestro anhelo es permanecer en el Señor, Él va a permanecer con nosotros, pues, ¿no? O sea, no, y es como es, por así decirlo, es una respuesta em, lógica, si lo vemos de esa manera. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos siendo diligentes en hacer lo que Él nos está pidiendo, pues es porque Él está en nosotros. Él está poniendo el querer como el hacer su voluntad. Pero también podemos tomar la opción de no, ¿no? Y como ponías tú el ejemplo de decir, aunque tú escuchas a Dios y decir, eso no te conviene, no, pues está bien, pero yo lo hago, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno se sale de esa cobertura del Señor y ahí es cuando obviamente, pues esas chinches y garrapatas, ¿verdad? Se incrementan, ¿no?
Y entonces, lejos de que vaya una vida estable, vienen más cosas turbias a nuestra mente que añaden más a las batallas que de por sí estamos batallando, ¿no? Ujú. Si, por ejemplo, batallamos justo, ¿no? Con esa parte del carácter del enojo, del llanto, etcétera, pues eso se va a afianzar un poco más, ¿no? Y a lo mejor vengan otras vertientes más, ¿no? Como dice la palabra. Entonces, mm, Dios permanecerá en nosotros abriendo las puertas del entendimiento para darnos las armas para derrotar a nuestros enemigos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y vamos a ir a 2 Corintios 10:4. Por favor, hermana, gracias. 10:4, ¿verdad? Sí, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. amén. Las armas de nuestra milicia, es decir, nosotros que estamos en una batalla constante, con nosotros mismos principalmente y con aquellos argumentos que se levantan externos, ¿no? Que vienen y nos desaprueban o nos dicen, o aquellos que se levantan para que nosotros vayamos y los bajemos, ¿no? Pues no son carnales, ¿no? Si nosotros permanecemos en el Señor, Él nos va a dar esas armas, Él nos va a dar su espíritu para que nosotros podamos afrontar todas aquellas cosas con las que estamos batallando, ¿no? Podamos decir, hoy no, hoy me siento triste, no me quiero levantar, ¿no? Pero el Señor dice, no, levántate, esfuérzate y sé valiente y te levantas, ¿no? No quiero ver, órale, no, yo no dejo que mi cuerpo quiera dominarme esta vez y voy y lo hago, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Sabemos cada uno tiene debilidades con las cuales tú estás afrontando, pero es la parte en cómo el Señor nos va exhortando y nos va animando para salir. Y bueno, y dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí, ¿no? Pues bueno, sabemos ese fruto apacible, apetitoso. Cuando estaba yo escribiendo estas últimas líneas de ese versículo, me imaginaba justamente el fruto. Yo le decía, pues sí, ¿no? Porque si nosotros hacemos nuestra voluntad, pues no vamos a ser apetecibles. Inclusive yo puedo decir de que en algún momento de mi vida en la cual estaba batallando con mucha amargura que había en mi corazón, pues tú expiras esa parte, ¿no? O sea, la gente te ve y dice, está pasando por tiempos difíciles, ¿no? Aquellos que pues como que pues igual y tienen cierta madurez y dices, bueno, pues entienden el proceso. Pero pues hay personas que pues tú te encuentras y te agreden o tú mismo, ¿no? Sacas como algo feo, pues no hay un fruto bueno, un fruto agradable para que podamos ser nosotros de testimonio cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, cuando nosotros nos salimos de, de ese árbol, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer lo que a nosotros se nos apetece, ¿no? Y a veces le decimos a Dios, ¿qué te parece si este plan lo hacemos de esta manera? Y Dios no te dice nada, pero uno empieza a caminar fuera de lo que Él ya estableció. Entonces, fuera de Él, ciertamente la palabra dice, no, nada podemos hacer. Únicamente estando sujetos a Él, podemos dar ese fruto que nuestro Señor nos exhorta, nos pide para que podamos pues ser de testimonio para otros, ¿no? ¿Cómo ves, hermana? ¿Algo que ibas a decir? Sí, en esta parte donde vamos del versículo, si nosotros recordamos la vid, que es esta planta donde salen las uvas para hacer vino, el pámpano es, digamos que viene la rama y en una rama empieza a salir una rama chiquita nueva, que es un pequeño brote, imaginemos una pequeña flor como de limón. Entonces, de ella van a nacer esta nueva rama en la cual van a salir las uvas. Por eso dice,
así como el pámpano no puede llevar fruto. O sea, Así es. o sea, este brote, si a ese brote mismo se le empezaran a salir las uvas, se rompería y se vendrían abajo. Si nos damos Ujú. cuenta, las uvas cuando van saliendo se mantienen ahí, que es, yo creo que es la planta que uno dice es creación de Dios, porque ¿cómo podemos creer que algo tan frágil, porque si alguien ha visto la vid de donde vienen las uvas, Es algo delgado. realmente son delgadas y Sí, sus ramas claro. son muy delgadas. Ujú. Y el racimo que da de Es uvas es pesado. enorme, Así es. pero es porque todo el peso, toda la carga lo está llevando la vid, el tronco, el todo. Entre Amén. él distribuye su peso. Mm, Yo lo recibía como el permanecer en la casa, el amén. permanecer aquí, el Sí. entender que si bien Dios nos ha dado Ujú. dones a cada uno de nosotros y si bien cada don de ellos da un fruto y si bien trabaja con nosotros de manera individual, porque ciertamente Dios no podría trabajar de la misma manera con cada uno de nosotros, Así es. porque es algo que los amados nos decían mucho hace unos años. Nos decía, si Dios hubiese querido hacer robotcitos, Oh, que Él le dijera, ve para la izquierda y ve para la derecha, Él hubiese hecho robotcitos. así es. Pero Él quería una creación que tomara la decisión de entregar su corazón a Dios. Amén. Entonces Amén. Dios me hablaba acerca de esa parte de tú solito, aunque yo te haya dado dones y aunque tú sientas que vas caminando bien y aunque digas siempre he escuchado la voz de Dios, Ujú. tú solito, tú por ti mismo, así yo el día de Claro. mañana te mande los 12 frutos, no vas a poder con ellos, Así es. porque es algo de familia. Y a veces nos olvidamos de que Dios es un Dios de familia, es Amén. un Dios de grupo, Así es. porque para prueba está Jesucristo. No dudo que para Jesús hubiese sido más sencillo ir Hacer todo solito, solo. claro, sin tenerle que enseñar a Así 12 es. discípulos el por qué estaba haciendo milagros, el por qué hacía el milagro en el momento en el que la hacía, por qué hacía milagros solo, por qué hacía milagros delante de todos, el por qué se Ujú. exponía tanto Así a es. lo que vino siendo la crucificación de Jesús, porque no dudo que a él le haya dolido también que ellos lo vieran. Es algo en lo que Dios estaba trabajando mucho conmigo. Ujú. Y Dios me decía, o sea, sería muy sencillo para mí haber mandado a mi hijo y él solito hubiese hecho todos sus milagros y hubiese dado sus sermones y le hubiera entregado su vida y ahí hubiera acabado. Ujú. Pero no, Sí, porque lo esto cual sí. crece y esto no va a crecer con uno, va a crecer Amén. con todos. Amén. Y todos tienen que permanecer juntos. Así es. Y él mismo, o sea, desde la naturaleza de Dios podemos decir, pues son tres en uno. O sea, Ujú, hay tres que cada uno tiene una asignación, tiene algo específico, algo diferente, aún sabiendo que vienen de la misma fuente, pues, ¿no? Que es uno mismo. Entonces, igual, como bien decías tú en el ejemplo, eh, sería imposible hablar de que Él viene en rescate de una humanidad, de una creación fuera de la creación, ¿no? ¿Por qué? ujú. Porque Él ama la creación, Él envía porque ama su creación. Entonces, como bien decías, es hacer lo que Él tenía que hacer y lo que Él hizo y lo que sigue haciendo desde su creación, porque Él tenía justamente que enseñarnos a vivir, tenía que enseñarnos a trabajar en familia, tenía que enseñarnos a cómo vivir un liderazgo, a cómo entender que teníamos que estar bajo autoridad y que en algún momento íbamos a aprender a estar en autoridad, ¿no? Pero solamente bajo esa línea. Y pues bueno, creo que el tiempo ya se nos fue, ya se nos fue. Y pues damos gracias a Dios por la palabra que Él nos ha dado el día de hoy. Para pues concluir, yo puedo decirles que
Lo más importante, sea lo que sea que tú estés viviendo, sean los procesos que tú estés viviendo, sean las dificultades, todo lo que esté pasando, sea muy fuerte, hay que permanecer en el Señor. Permanece creyendo, habla, abre tu corazón, búscalo en tu intimidad. Dios va a responder a todas aquellas necesidades que tú estés viviendo porque Él está en las necesidades también, junto contigo. Pues te mandamos un gran abrazo y los bendecimos y los esperamos el día de mañana a la misma hora. Hasta luego, hermanos.